Brilló al fin la redención.
amor de Dios, rodeando mi entrega, y sé que siempre aceptado soy, coronado de gloria. Vives el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado de gloria. Vives el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor. Te adoramos, Rey, cantando al justo Dios del amor, y todo Colombia no merecíamos su amor. Gracias tan gloriosa, y yo, la gloria del amor de Dios, rodeando mi entrega, y sé que siempre aceptado soy, coronado en gloria. Vives el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Vives el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Vives el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Vives el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor. Gracias, Dios.
Muy buenas noches, amada familia. Qué bueno tener esta oportunidad nuevamente de poder compartir la palabra del Señor. Creo que es un momento propicio para continuar edificando nuestra fe unos a otros. Y quiero que podamos orar para que esta palabra sea efectiva en nuestro corazón, para que esta palabra genere el efecto que Dios desea generar. Así que, Padre bueno, en esta hora estamos delante de ti, Señor. Dios del cielo, te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, Señor amado, aquella, Señor, palabra necesaria para la edificación de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo, a poder vivir conforme a tu voluntad, Señor, a poder hacer justo, Señor, tus planes y tus propósitos, Señor amado. Te lo pido, por favor, guíanos, Señor amado, en este estudio, Señor, de tu palabra que haremos, Señor. Padre, para que podamos ser edificados, Señor. Te lo pedimos, por favor, Señor. Tenemos un corazón dispuesto para escucharte hablar lo que tienes que hablarnos, Señor. Te doy gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. En este momento o en esta hora, es el deseo de mi corazón y sé que el deseo del corazón del Señor, el poder hablar acerca del propósito eterno que nosotros tenemos en esta tierra, que tenemos en este momento, que tenemos en este tiempo. Y quiero que me acompañen al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 al 11. Dice la palabra del Señor: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Dios nos trajo hasta aquí, cuando Dios nos trajo hasta su presencia en el momento en que fuimos salvos, lo hizo sin duda con un propósito, y un propósito eterno, con un plan que involucra no solamente nuestro tiempo pasado, sino también nuestro presente, nuestro futuro y nuestra eternidad. Como miembros de su familia, en específico como sus hijos, teniendo un Padre tan maravilloso, y en respuesta a la naturaleza nueva que ahora vive en nosotros y permanece en nosotros, es necesario tener presente si estamos encaminados en pro de cumplir el propósito eterno que Dios estableció para nosotros. Ahora, el propósito eterno no inicia cuando nosotros morimos. El propósito eterno inicia en este momento. En el momento en que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, inicia este propósito. Y quiero que me acompañen a Efesios 2:10. Dice la palabra del Señor: porque somos hechura suya. Tú y yo fuimos hechos por el Señor, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Ahora, no hicimos buenas obras para ser salvos, pero fuimos creados, fuimos salvos por fe para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, la pregunta sería para hacernos en este momento: ¿estamos andando en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros? Dios tiene un plan, hizo un plan para ti y para mí. A él tu nacimiento no lo cogió por sorpresa. Él no dijo: ay, ¿y ahora qué voy a hacer con fulanito? ¿Qué voy a hacer con Julie? ¿Qué voy a hacer con Eduardo? No. Él ya lo tenía claro. Él ya tenía un propósito eterno establecido para cada uno de nosotros. Dice la palabra que somos hechura suya, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero que esas buenas obras no son ocurrencias de nosotros, sino que son aquellas que Él ya preparó de antemano, o sea, con antelación, con anterioridad, las preparó para que lo único que nosotros tengamos que hacer es caminar por esas buenas obras que Él preparó. Ahora, la pregunta, como les digo, es: ¿estamos caminando en ese propósito eterno? Es decir, ¿estamos caminando en esas buenas obras que el Señor preparó de antemano para nosotros?
Adicionalmente, nuestra posición en Cristo y el plan que determinó de antemano para nosotros, es necesario estar apercibidos que el fin de todas las cosas está cerca. Y qué bueno sería que cuando Cristo viniera nos encuentre haciendo su voluntad, caminando en su plan, caminando en sus perfectas obras, ¿verdad? En el texto de nuestro estudio nos muestra varios principios, es decir, en Primera de Pedro, que deben estar siendo aplicados en nuestra vida cristiana en este momento. ¿Por qué? Porque esto realmente nos lleva, o son como unas instrucciones finales que nos dicen, miren, viene el fin de todas las cosas. Y cuando Cristo venga, cuando el Señor venga, es necesario que nosotros estemos preparados haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer. Ahora, este texto de Primera de Pedro 4, 7 al 11 los voy a dividir en dos acciones que involucran nuestro compromiso espiritual personal y el compromiso para la edificación del cuerpo de Cristo. Dos cosas importantes. Una, vamos a ver el compromiso espiritual personal, individual. Es decir, que esto es para cada uno de nosotros, para nuestra propia vida, para nuestro propio desarrollo espiritual y crecimiento. Ahora, el primer compromiso que vamos a ver, o hablando de este propósito eterno, lo primero que desea el Señor es que nosotros al final de los tiempos, o teniendo en cuenta que el fin de todas las cosas está cerca, tengamos un desarrollo espiritual personal. El Señor no quiere que nosotros estemos estancados, aburridos, tristes, decepcionados, no, sino que estemos creciendo espiritualmente. Sin importar las circunstancias que estemos viviendo en este momento, es momento de crecer, no es momento de quedarse quieto. En Marcos capítulo 3 versículo 14 dice la palabra: y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Recuerden que el primer llamado del Señor, o lo primero que Dios desea antes de que nosotros prediquemos a otros, antes de que nosotros sirvamos a otros, es que tengamos una relación genuina con Él, es que tengamos una genuina comunión con el Señor. Ese es su primer llamado, ese es su primer deseo, que estemos con Él. El primer llamado de Jesús a sus discípulos fue a estar con Él, para luego sí enviarlos a predicar. Ahora, nuestro principal llamado como hijos de Dios es de conocerlo más. De conocer más su gloria, de que su gloria se refleje más en nuestra vida. Nuestro desarrollo personal espiritual nos llevará a llenarnos más de su presencia, para que como resultado podamos dar más de lo que hemos recibido, más de su gracia. Entonces dice en 1 Pedro 4:7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Pero empieza a dar unas instrucciones que hablan acerca de nuestro desarrollo espiritual personal. Dicen: sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces se mencionan dos aspectos de desarrollo espiritual personal, individual. Es decir, nadie puede hacer esto por ti. Tú y yo necesitamos hacerlo individualmente. Y en estos dos aspectos son: entendiendo que estamos, o siendo apercibidos de los tiempos en los que estamos, necesitamos ser sobrios y velar en oración. Ser sobrios y velar en oración. Nuestro cristianismo no es una vida religiosa basado en actos litúrgicos para nuestro crecimiento espiritual, sino consiste en realidad en mantener una verdadera comunión con Dios. Y dicha comunión se acrecenta o se aumenta en los tiempos de oración. No existe manera más profunda o íntima para comunicarnos con Dios que por medio de los diferentes tipos o clases de oración. Entendiendo que no todas las oraciones se tratan de pedir, pero todas se tratan de tener comunión con Dios.
Ahora, no sé cuál situación tú puedas estar viviendo en este tiempo o en este momento, pero te aseguro que la oración es lo que tú y yo necesitamos para mantenernos enchufados con el Padre, para mantenernos conectados con su presencia, sabiendo que el propósito eterno de Dios, sabiendo que necesitamos estar caminando en ese plan perfecto, en ese propósito eterno del Señor. No podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos rezagados, sino necesitamos mantener nuestra comunión con el Señor, siguiendo este ejemplo o siguiendo esta instrucción que nos da nuestro Dios. Sed pues sobrios, es decir, sean prudentes, sean recatados, sean diligentes, piensen en que es necesario mantenerse sobrios y velen en oración, es decir, permanezcan en oración. La oración es fundamental para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro desarrollo personal espiritual. La oración en el pueblo cristiano en ocasiones se ha vuelto tan religiosa que no nos dejamos sorprender por Dios en estos espacios. El Señor actúa de formas diferentes y Él desea mostrarse a nosotros y que tengamos más conciencia de hijos para así mantener una relación mucho más cercana con Él. Dios nos dice por medio de la carta de Pedro que seamos sobrios o serios y disciplinados o manteniéndonos despiertos. Esta actitud debe permanecer cada día de nuestras vidas. Ahora, permanecer despiertos. Tal vez a causa de que los templos están cerrados porque la iglesia continúa, a causa de que los templos están cerrados, a causa de que tal vez estás en tu casa, no tienes el mismo fuego como cuando ibas a la iglesia. No sé, tal vez te has menguado un poco espiritualmente, pero este es el momento de despertar. Es el momento de levantarnos. Nadie más puede mantener una comunión con el Señor en tu vida que tú mismo. O sea, nadie puede hacerlo por ti, ni tu esposo puede tener una comunión personal con Él por ti. O sea, Él puede tener una comunión personal con el Señor. Él y el Señor, ¿verdad? Pero nadie puede tener relaciones personales con Dios por medio de otra persona. No, esto no se trata de intermediarios, se trata de que tú y yo crezcamos, de que tú y yo realmente avancemos en esa comunión que tenemos con el Señor, que velemos en oración, que entendamos que esto no es solamente un acto litúrgico, sino es algo fundamental para el desarrollo y crecimiento de mi vida espiritual, de tu vida espiritual. Ahora, dijimos que en cuanto al desarrollo personal espiritual, hablamos acerca de ser sobrios y velar en oración. La oración es fundamental, iglesia. Es fundamental en este momento, es fundamental para todo, para tu tranquilidad incluso. Sé que algunos de ustedes tuvieron conocimiento que estuvimos pasando por algunos momentos difíciles de salud, pero estuvimos todo el tiempo conectados y sabiendo que habían personas que oraban por nosotros, pero esa oración no es suficiente. Yo también tengo que orar, mi esposo también tiene que orar. Entonces nosotros orábamos por nosotros mismos y orábamos por las circunstancias que estábamos viviendo, y aunque venían momentos de angustia, síntomas y demás, y venían momentos de presión a nuestra vida, sabíamos que podíamos confiar en un Dios verdadero. ¿Por qué? Nos acercábamos a Dios y le decíamos: Señor, ayúdanos. Estos son lo que dicen los síntomas, esto es lo que dicen las noticias, lo que dice el médico, Señor. Pero nosotros hemos creído por encima de todo esto en lo que tú dices, Señor. Nosotros hemos creído que aunque tengamos muchas cosas, Señor amado, sabemos que tú eres nuestro sanador. Sabemos que tú nos vas a levantar, sabemos que tú nos vas a guardar, sabemos que tú vas a guardar a nuestras familias, que tú las vas a cubrir, que tú las vas a proteger. Y todos los días veníamos a su presencia para poder mantenernos en paz y en tranquilidad, porque no es fácil. No es fácil estar en un momento como este y de pandemia en general, y ver todas las noticias, ver todos los reportes y permanecer en fe si no permanecemos en oración y en búsqueda de la palabra. Es muy difícil. Por eso es necesario que nosotros, para poder permanecer en este tiempo, entendiendo que estamos en el final de los tiempos, que esto pronto se va a terminar, entonces entendiendo esto necesitamos ser sobrios y velar
en oración. Lo otro que muestra es que debemos mostrar un profundo amor por los otros. Miremos lo que dice ahí mismo el versículo 8. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. O sea, no cualquier clase de amor, sino un ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, hablando acerca del amor, que necesitamos mostrar un ferviente amor los unos por los otros, dice la palabra del Señor, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, bíblicamente hablando, es totalmente diferente al concepto que tiene el mundo, ya que consideramos que esto se hace por decisión y no por emoción. Dios decidió amarnos, Él lo eligió, Él tomó su decisión. Ahora, esa decisión no fue condicionada por lo que nosotros hiciéramos, sino fue una decisión totalmente voluntaria y generosa. Como hijos de Dios, ahora nosotros tenemos la capacidad de amar porque Dios es amor, y si Dios es amor y Dios está en nuestro corazón, ahora tenemos el amor de Dios para poder amar fervientemente. El entender estas razones nos llevan a derribar todo argumento y amar a la manera de Dios y no a la nuestra. Nosotros no hacemos o vivimos la vida cristiana por amor a Dios, sino porque Él nos amó primero, y nosotros como sus hijos ahora lo que hacemos de forma inevitable es responder a ese amor sobrenatural, con ese amor ¿cómo respondemos? Con el amor que Él puso en nuestro corazón. Es decir, ahora tú y yo, al tener a Cristo en nuestro corazón, al permitir que el Espíritu Santo viniera a nuestras vidas, tenemos la capacidad de amar a la manera de Dios, no a nuestra manera. Ahora, como les decía, este amor ferviente del que habla Pedro en particular tiene características especiales, y es un amor que da, es un amor que perdona, es un amor que pasa por alto la ofensa. Y esto es importante. Dios pasó por alto nuestras ofensas. Él nos amó, nos dio a su único Hijo, aceptó el sacrificio de Cristo, quien fue castigado para que nosotros fuésemos libres del pecado y de la muerte. Dios jamás nos pediría algo que no pudiéramos hacer con su ayuda. Y Él nos dio de su amor y nos dice: ámense fervientemente. Él no te va a decir ama fervientemente a otros si sabe que tú y yo no tenemos la capacidad de amar. Pero si Él nos dice que Él derramó de su amor en nuestra vida, en nuestro corazón, Él nos está diciendo con esas palabras: es así como yo derramé mi amor en tu corazón, ahora tú tienes la capacidad de amar fervientemente. Y ese amor es algo que solamente tú puedes mostrar a otros. Ahora, esto no se trata, como les dije, primero estamos hablando de los compromisos, sobre la necesidad de desarrollo espiritual personal. Y el amor ferviente es algo que tú y yo desarrollamos en la medida en que conocemos más el amor de Dios, reflejamos más el amor de Dios. Ahora, es importante esto porque Dios es amor. Y si Dios es amor y Dios está en nuestra vida, tú y yo tenemos la capacidad de amar a otros. No en nuestras fuerzas, no se trata de querer hacerlo porque yo tengo la capacidad, no, sino se trata de que Dios en nosotros nos dio la habilidad sobrenatural para poder amar a otros. Y amar es perdonar, amar es poder dar, amar es no tener condiciones hacia la otra persona, es amar fervientemente, porque como dice la palabra, el amor, el verdadero amor, cubre. No encubre el pecado, sino cubre multitud de pecados. Ahora, lo siguiente que dijimos que íbamos a ver en este capítulo es el compromiso necesario que nosotros debemos tener para edificar la iglesia o el cuerpo de Cristo. Ahora, vemos que estas son instrucciones que se dan finalmente cuando ya teniendo en cuenta que el fin de todas las cosas se acerca. Y cuando Pedro está escribiendo esta carta, dice, bueno, más el fin de todas las cosas se acerca. Pero esto es lo que ustedes deben estar haciendo. Este es el propósito eterno, que ustedes estén sobrios, velando en oración, que se estén amando fervientemente, pero también
nos habla con relación al servicio, nos habla con relación a nuestra edificación o la edificación que tenemos que estar haciendo al cuerpo de Cristo. En 1 de Pedro 4:9 dice: hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ahora, en Marcos capítulo 10, versículo 8 dice: sanad enfermos. Esto también es una instrucción para nosotros. Limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Dios definitivamente nos salvó con un propósito eterno, el cual es necesario cumplir. Él nos salvó para que nosotros camináramos en esas buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Ya vimos que lo primero es nuestro desarrollo y crecimiento espiritual, que tiene como fin equiparnos para dar de lo que hemos recibido. Y para esto vemos algunos aspectos que se mencionan para la edificación del cuerpo de Cristo en lo que acabamos de leer. Y lo primero que vemos en el versículo 9 de 1 de Pedro capítulo 4 verso 9 es que debemos estar dispuestos en este tiempo a servir a otros. Esto es una instrucción fundamental, estar dispuestos a servir a otros. ¿Por qué? Dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Abran las puertas de su hogar con alegría. Ahora, no es una obligación el poder servir a otros, debe ser un deleite. Siguiendo el ejemplo de Jesús, quien dijo que no vino para ser servido, sino vino para servir. ¿Recuerdan? En la última cena, en el último momento en el que compartió con Jesús la mayor enseñanza que nos dejó, y fue lavar los pies de los discípulos, y les dijo: yo he venido no para que me sirvan, sino para poder servir. Ahora, ¿cuál es el mayor? El mayor es el que sirve. Y Dios nos llama en este tiempo, en esta época, a que nos sirvamos, a estar dispuestos a servir unos a otros. Jesús dijo que el que quiere hacerse mayor debe ser el servidor de todos. Tenemos todas las capacidades dadas por Dios para ser de bendición a aquel que lo necesita. No desaprovechemos la oportunidad de poder servirnos unos a otros. Ahora, aquí mismo en este capítulo 4 es que tiene principios tan importantes. También nos habla de que debemos ser buenos administradores de su gracia. Tremendo. Buenos administradores de su gracia. Es decir, dar según el don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Miren lo que dice el versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido. O sea, Dios no te exige algo que no tengas para dar, sino que te dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, Dios no te está pidiendo algo que tú no tienes, sino te está diciendo que tú con lo que tienes que ser un buen administrador. ¿Y cómo eres un buen administrador? Dar según lo que Dios te haya dado. Dar en tu don según lo que Dios te haya dado. No enterremos ni escondamos aquello que Dios nos dio. No es momento para quedarnos callados, no es momento para esconder nuestros dones y talentos. Es momento de darlos al servicio a Dios, darlos para la edificación del cuerpo de Cristo. Si enseñas, enseña a otros. Si eres de los que presiden, preside. Si eres de los que oran por enfermos y se sana, pues hazlo. No es momento para quedarnos quietos ni callados. Es momento para poder replicar en otros y para poder edificar el cuerpo de Cristo. No es momento de enterrarnos ni esconder aquello que Dios nos dio. Edifiquemos a otros para que todos juntos lleguemos a la estatura del varón perfecto antes de que todo esto termine. Ahora, tú y yo estamos puestos en esta tierra con un plan, con un propósito.
Y es un propósito que va a marcar no solamente tu eternidad, sino la eternidad de otros. Así que es momento de despertar, es momento de levantarnos, es momento de creer que el plan de Dios, que Dios tiene para nosotros es mucho mayor, es mucho mejor que lo que el mundo quiere para nosotros. Ahora, no solamente debemos estar dispuestos a servir, ser buenos administradores de su gracia, es decir, dar conforme a lo que Él nos ha dado, sino que aparte, cuando nosotros ministramos a otros y damos de lo que Dios nos ha dado, entonces vamos a glorificar el nombre del Señor. Tremendo. Jesús merece toda gloria por quien es Él, por lo que hizo y por lo que hace por nosotros todo el tiempo. Así que en respuesta a su amor, usemos lo que Él nos dio para que Él sea glorificado en nosotros. Ahora, no se trata de que nosotros recibamos aplausos ni que nos digan, bien hecho, lo hiciste bien, eres muy bueno en lo que haces. No se trata de eso. Se trata de que por medio del don que nosotros ponemos delante de las personas o edificamos a las personas a través de ese don, por medio de eso se trata de que nosotros entendamos que ahora tenemos esa posibilidad de glorificar el nombre del Señor. Que todo lo que te digan a ti que haces bien, que te aplaudan, no eres tú, es Dios que nos dio a nosotros la habilidad para poder bendecir y edificar el cuerpo de Cristo. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nacimos de nuevo, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, no se trata de que lo que tú haces es para que te aplaudan a ti, sino que tú haces lo que haces porque ahora Cristo vive en ti. Cristo está viviendo su vida a través nuestro. Entonces la gloria no es para nosotros, sino que la gloria es para nuestro Cristo. Es el momento de entenderlo de esa manera. Vivamos ahora en la fe del Hijo de Dios, glorificándolo en nuestro cuerpo y con los dones que hemos recibido del Señor. No es momento para quedarse durmiendo espiritualmente. Es momento para levantarnos a creer. Es momento para permanecer fieles y firmes. Ahora, teniendo en cuenta lo mencionado previamente, es necesario entender que tenemos un propósito eterno por cumplir antes de que se den el fin de las cosas, comprendiendo que fuimos llamados a desarrollarnos espiritualmente de forma personal. ¿Cómo? Manteniéndonos sobrios y despiertos en oración, es decir, en una comunión genuina con Él, pero también amando de forma ferviente y genuina a otros como Él nos enseñó y nos amó a nosotros, sabiendo que fuimos llamados a dar de gracia lo que por gracia hemos recibido, mostrando en todo disposición para servir, dando a los demás de lo que hemos recibido, de los dones que hemos recibido, para así glorificar en todo a nuestro amado Jesús. No desperdiciemos el tiempo ni la vida con las cosas temporales de este mundo. Más bien, fijemos nuestra mirada en el Señor. Es momento de levantarnos y creer que lo mejor viene para nosotros. Y no porque nosotros tengamos algo distinto, sino porque tenemos al mejor. Y el mejor tiene planes de bienestar para nosotros. Es necesario levantarnos y creer en que sus planes de bien se ven en nuestra vida, se ven reflejados. Así que yo te invito a que puedas orar conmigo para que puedas decirle, Señor, es momento de levantarme. Yo quiero tener un compromiso de desarrollo espiritual y crecimiento espiritual, pero también tener un compromiso para edificar tu cuerpo, para edificar la iglesia y poder servir a otros, poder permitir que el don que tú me has dado yo lo pueda poner al servicio de otros y que con todo esto el Señor sea glorificado.
Padre, en esta hora estamos delante de ti, Señor. Tú conoces nuestro corazón, conoces la necesidad de nuestra vida, Señor. Hoy oro, Dios del cielo, para que cada persona que me está escuchando, Señor amado, pueda entender la necesidad, Señor, que podamos estar sobrios y velando en este tiempo, porque sabemos que el fin de todas las cosas se acerca. Y estas son instrucciones para este tiempo, son instrucciones para esta época, Señor, que podamos hacerlas de acuerdo a tu voluntad, que podamos ser sobrios y velar en oración, Señor, que podamos, Rey del cielo, mantenernos con ese ferviente amor por otros, Señor amado, que podamos ser buenos administradores de tu gracia, dando de lo que tú nos has dado, Señor amado, y al hacerlo tú seas glorificado, Señor, Padre, porque las habilidades que tú has puesto en nosotros, Señor amado, te glorifican es a ti, Señor. Todos los aplausos son para ti, Señor. Tú mereces la gloria, tú mereces la honra, Señor. Por eso es momento de darte la gloria, caminando en ese propósito eterno, caminando en esos dones, Señor, caminando en esos planes que tú preparaste para nosotros. Es momento de hacerlo, Señor, porque tú eres glorificado en este tiempo, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu infinito amor y tu bondad en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Es momento de pararnos firmes y creer en que los planes del Señor son de bien para nosotros. Dios los bendiga, iglesia, en esta noche. Los esperamos este próximo domingo a las 10 de la mañana con una poderosa palabra que edificará tu fe. Estoy segura que así va a ser. Los esperamos. Bendiciones. Esperamos pronto poder verles. Bendiciones.